el país, tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a esta, la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente hoy jueves 16 de agosto del 2018. Y por supuesto, no podemos iniciar la mañana sin también darle la bienvenida a José Luis Arévalo. Qué gusto que me acompañes como cada mañana. Luisa, muy buenos días, un abrazo enorme para todos los que nos siguen acá en este espacio informativo con muchas energías, con buena vibra este día jueves. Señoras y señores, y así arrancamos de inmediato con los titulares, ¿le parece, Luisa? Claro que sí, pero no sin antes dejar de agradecerle al Todopoderoso que estamos con vida, y eso ya es un verdadero milagro. Por supuesto que sí, señoras y señores, y así de esta manera iniciamos con los titulares en esta oportunidad, este día jueves 16. Señoras y señores, les contamos que los cuerpos de varios de los hinchas que murieron en el accidente fueron llevados en caravana al cementerio de Guayaquil. Además, hallan el cuerpo de hermanos, los cuerpos de hermanos que habían sido reportados como desaparecidos en Cuenca. Los cadáveres estaban en un río. Y en nuestro segmento Tras la Pista, familia de un hombre de 50 años lo busca desesperadamente. El ciudadano desapareció desde hace 3 meses. Se los contamos más adelante en Tras la Pista y de inmediato vamos con nuestra compañera Luisa. De inmediato con más información. Claro que sí, José Luis, pero antes del detalle de las informaciones, yo quiero compartir con ustedes un pensamiento positivo en esta mañana. Y es que no importa si fallaste ayer, hoy tienes la oportunidad de intentarlo otra vez. Y es que mientras hay vida, siempre hay esperanzas. José Luis, vamos ahora sí con el desarrollo de las informaciones. Ok, muchísimas gracias y de inmediato vamos con la información. Señoras y señores, en Guayaquil sepultaron al último grupo de hinchas barcelonistas que fallecieron en el siniestro de tránsito ocurrido en la vía Cuenca-Molleturo. Este fin de semana en sus viviendas y en el cementerio general se vivieron tristes momentos. Veamos la nota. Eran los últimos momentos de Javier, Cristian, Michael, Jennifer y su esposo Luis, en el barrio de las calles Huancavilca y la 22, donde la calzada fue escenario de la capilla ardiente, en la que se concentraron corazones amarillos, que contaban lo emocionante que era compartir con ellos, alentando al equipo en los estadios. Chicos que no lo conocí ahora poco, pero fieles a la hinchada, fieles a la Azul Oscura. Siempre he andado con ellos, apoyándolos. Sea que perdamos, sea que ganemos, siempre ellos hasta el final, hasta el último. Y es aquí en ese populoso sector donde jugaron indoor, conversaron entre amigos, de donde partieron para ver jugar a su equipo en Cuenca y regresaron en féretros. No ha habido diferencia de camiseta porque aquí hemos visto gente de mucha tendencia deportiva, de muchos clubes que han venido a darnos su muestra de solidaridad. Y así los llevaron hacia sus últimas moradas, las de estos hinchas que los recordarán por siempre. Aquí manifestaron que estarán en sus mentes y corazones cada vez que Barcelona celebre un gol. El día que se iba al estadio, estuvo en mi casa. Se despidió de todos nosotros. En esa carretera, cualquiera, rapidito nosotros deja algo fuerte, porque esas carreteras son súper peligrosas. A mí se me supuso rapidito que a él le pasó algo malo. Yo lo sentí. Dejaron sus huellas por la calle Capitán Nájera, también por la avenida Quito, donde miles se unieron a la caminata que llevaba a los cofres mortuorios. Y dentro de ellos a quienes se consideraban como hijos de Barcelona, hijos de este Guayaquil que también los despidió en sus calles. Cerca de la puerta 9 estaban sus bóvedas. Y las de otros que también fueron trasladados desde Durán. Aquí sus amigos de la Azul Oscura solo les dijeron hasta un próximo encuentro. Informó Charlie Pizarro. Amigos televidentes, nuestro sentimiento de solidaridad para con los deudos de estos 12 hinchas que perecieron desafortunadamente en este trágico accidente de tránsito. A nombre de La Noticia, por supuesto, de todos quienes hacemos este servicio informativo, reciban nuestro más sentido pésame. Los acompañamos en su dolor, José. Claro que sí, me sumo a las palabras de Luisa a propósito
mucha resignación, mucha fuerza. Yo sé que en este momento son complicados, es muy difícil perder un familiar, un ser querido, pero hay que seguir adelante y siempre como ellos practicaban o decían, apoyar siempre, toda la vida al conjunto del Barcelona. Bueno, y a propósito de víctimas de accidentes de tránsito, por otra parte, continúa la identificación de los cadáveres de las víctimas del accidente de tránsito ocurrido en la vía Pifo-Papayacta. Las autoridades rectificaron el número de fallecidos e indicaron que son 23 las víctimas mortales de este lamentable accidente. En el departamento forense el movimiento empezó temprano. Hasta DML llegaron amigos y familiares de las víctimas mortales del siniestro de tránsito en el kilómetro 8,5 de la vía Pifo-Papayacta. Los allegados de los dos menores que viajaban en el vehículo tipo 4x4 comentaron que en el carro iban 7 personas que salieron del Lago Agrio a la medianoche y tenían planificado pasar unos días en Quevedo. Estamos esperándolo en Quevedo, nosotros somos de Quevedo, ellos van a Quevedo a visitarnos por vacaciones. Los planes se vieron truncados cuando el vehículo fue impactado por la parte posterior. El golpe y arrastre acabaron con la vida de un niño de 2 años y un adolescente de 15, cuyos restos fueron retirados de la morgue. Los cuerpos fueron trasladados hasta la ciudad del Lago Agrio para darles cristiana sepultura. Hasta las últimas consecuencias, porque no puede quedar así, son unas vidas que se han perdido. Los otros ocupantes permanecen internados en diferentes casas de salud. Les han visitado y saben que en sus mentes está rodando la película de terror que vivieron en la vía Papayacta. Todavía están, veremos, porque están todavía en estado crítico. 4 venezolanos también fueron reconocidos. Uno de los sobrevivientes fue clave para la identificación. Relató que en el bus viajaba con 8 amigos. Son personas que venían, haciendo de mochileros, por decirlo de alguna manera, huyendo de la crisis en Venezuela. Su destino final era Perú. Hay 2 cuerpos que faltan por ser identificados. Creen que son los amigos del grupo que viajaban en el bus. A ellos se suman 2 heridos y están los 8. Nos hemos preocupado realmente es por atender su situación emocional, su situación psicológica y principalmente comenzar las gestiones para poder hacer la repatriación. El trabajo en medicina legal fue arduo. Las autopsias a los 23 cuerpos terminaron en la madrugada. Otros 7 cadáveres también fueron identificados. Eran ciudadanos colombianos. Teniendo la documentación, nosotros trabajaríamos para en un tiempo no mayor poder identificarlos y entregar a sus familiares. En las próximas horas esperan culminar con la tarea de reconocimiento. Así solo quedaría cumplir con los trámites legales pertinentes para repatriar los cuerpos en un accidente que ha enlutado a 3 países. En Quito informó Iván Casamen. Lamentable también, sobre todo este tema de la identificación de los cuerpos. Y yo no quiero ni imaginarme el dolor de las familias allá en Colombia, en Venezuela, esperando la repatriación de los cadáveres, seguramente sumado a que algunos de los parientes más allegados deben estar aquí. Claro, eso es totalmente... un proceso doloroso. Es muy complicado, muy complejo el reconocimiento de los cadáveres, lamentablemente para todos los familiares, ¿no? Y como decía hace un momento acá, uno de los amigos que compartía la información acá en la noticia, decía que iban hacia Perú. Muchos, no solamente este bus, sino muchos buses pasan o hacen tránsito por Ecuador precisamente para llegar al destino final a Perú, se van para Chile, para otros países en el cono sur, ¿no? Abajo de acá de Sudamérica. Entonces, yo sí creo que debe ajustarse más el tema de los controles, ¿no? Es decir, es trillado lo que estás diciendo, lo que estás pidiendo, pero nosotros tenemos que seguir insistiendo hasta que prácticamente los controles se den de una manera ordenada y que no pasen este tipo de circunstancias. Me estaba revisando información, me decían que inclusive el chofer no tenía mucha pericia en este momento, sobre todo en este lugar donde le dicen la curva de la muerte, ¿no? Es que no conocía la carretera. No conoce la carretera. Recordemos que Correcto. Ese vehículo no estaba autorizado para hacer tránsito internacional. Y de todas formas, las carreteras del oriente ecuatoriano y de la serranía, óyeme, pues son precisamente para gente que ya tiene su experticia, que conoce de la carretera. La verdad es que definitivamente arriesgarse a circular así, sin el verdadero conocimiento de la carretera y aún así sin tener los permisos respectivos, ya de por sí era un acto audaz. Claro que sí, audaz, muy audaz, y todo esto genera, mi querida Luisa y amables televidentes, la crisis que está viviendo nuestros hermanos venezolanos. Nos vamos a una brevísima pausa y ya regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. Ya venimos. Hallan cuerpos de hermanos que habían sido reportados como desaparecidos en Cuenca. Los cadáveres estaban en un río.
En nuestro segmento Tras la Pista, familia de un hombre de 50 años lo busca desesperadamente. El ciudadano desapareció desde hace 3 meses. En nuestro segmento Tras la Pista, familia de un hombre de 50 años lo busca desesperadamente. El ciudadano desapareció desde hace 3 meses. Muy bien, amables televidentes, seguimos informando y les contamos, Luisa, que fue oficializada la candidatura de Cynthia Viteri a la alcaldía de Guayaquil para las elecciones seccionales del 2019. El evento, amables televidentes, se llevó a cabo en el malecón de la urbe porteña. Julio César Saona nos amplía aquí de inmediato la información. Daban las 3 de la tarde en el malecón de Guayaquil, lugar en donde se habían concentrado gran cantidad de simpatizantes. Poco a poco llegaban los líderes políticos, entre ellos el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, infaltable, el cual cumple sus últimos meses en el sillón de Olmedo. Y conozco también su sencillez y hasta su humildad para aprender cada día cosas nuevas y mejores para servir más y mejor. Asegurando también que este es el camino para un mejor Guayaquil, empezó su discurso recordando al fallecido líder social cristiano León Febres Cordero. Y León fue León, y Nebot es Nebot, y Cynthia, tú eres Cynthia, y algún día el sillón de Olmedo, de Febres Cordero y de Nebot será también reconocido como el sillón de Cynthia Viteri. Cynthia Viteri fue presentada como candidata a la alcaldía de la urbe porteña por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. De entrada, sus primeras palabras fueron de agradecimiento para Nebot. Me hizo una pregunta respecto de la alcaldía y el futuro de esta ciudad. Y ante todos mis ciudadanos y ante usted les contesto, acepto construir y seguir engrandeciendo esta ciudad y llevar el bien a todos los rincones de Guayaquil. Y que buscará que su gestión de ser electa sea mejor que el de sus antecesores. Que yo no era Jaime Nebot, es cierto. Y yo no soy Jaime Nebot. Soy quien va a suceder a Jaime Nebot en la alcaldía de Guayaquil. Y eso para mí es un gran privilegio. Informó Julio César Saona. Cambiamos de tema para contarles que en Guayaquil técnicos y mecánicos recomiendan alternativas para los conductores ante la eventual eliminación de la gasolina super. ¿Qué consecuencias tendrían en los vehículos si se cambia a Extra o a Eco País? Expertos analizan varias de las propuestas. Veamos. Un vehículo, un sedán. Todo empieza en la primera etapa del combustible, donde la especificación técnica es clara. En este taller explican que si la gasolina super llegara a subir, hay 2 aspectos a considerar antes de pensar únicamente en el bolsillo. Si tú tienes un carro electrónico, de inyección electrónica, lógicamente que van a tener problemas. Un cascabeleo normalmente se lo conoce. Entonces, ¿por qué? Porque el pistón va a golpear con la camisa del motor. Con carros a carburadores no tienen ningún problema. Puedes variar, no le vas a causar daño si tú le pones un carro a carburador super o lo bajas a Extra. Pero este ingeniero químico plantea una alternativa que sostiene bien podría ser contemplada. En aproximadamente un 50% en volumen de la gasolina Ecopaís con un 50% en volumen de la super y le va a dar un octanaje aproximado de 90. ¿Cuánto te cuesta ponerle $10 de Eco y cuánto te cuesta ponerle 10 de super? Mejor le lleno de super, pero no, si no ¿cuánto me voy a ahorrar? $2, $3, $1, o sea, y voy a afectar el carro. En las estaciones de servicio las posturas son diversas. Porque me mantiene el carro en mejores condiciones. ¿Asumiría el costo entonces? Asumiría el costo, a disgusto, pero tendría que asumirlo. O sea, voy a tener un negocio con ese carro y no me resulta. O sea, si le pongo super sin el subsidio no me va a resultar. Dependiendo también si el subsidio, si quitan el subsidio y el combustible queda muy elevado. Por asuntos del motor mismo, de asuntos del carro mismo, porque se pueden averiar. La gasolina Ecopaís está compuesta en un 95% con Extra y 5% con bioetanol. Este combustible tiene el mayor porcentaje de subsidio frente a los otros, $1.04.
por galón, con lo cual una potencial migración produciría un efecto contrario en las arcas fiscales, informó Jorge Escobar. Muy bien, y cambiando de tema, les contamos que a Guayaquil diariamente llegan cientos de venezolanos que han salido de su país en busca de mejores días. En la siguiente nota les presentamos historias de familias que han salido hasta con sus niños, dejando sus casas solas y enfrentando un viacrucis para llegar a su destino. Llegan con sus maletas, cansados, pero con su patria en el corazón. Así los venezolanos arriban diariamente a Guayaquil, luego de 14 horas de viaje desde la frontera norte y desde casi una semana desde su tierra natal. ¿En Colombia cómo le fue? Bien, nos trataron bien. También Colombia, Rubichaca, la entrada de Ecuador nos han tratado muy bien. Tengo 3 niñas, las dejé con mi mamá y tenemos 8 días viajando y los extrañamos. Y bueno, imagínense, en medio del tiempo que pasa, no pues más. Algunos se quedan en esta ciudad para buscar trabajo, otros no tienen ni dónde dormir. Y también nos encontramos aquellos que siguen la ruta hacia Perú. Tengo ya más de casi 2 semanas viajando. O sea, desde Venezuela hasta aquí. Me tuve que quedar en Cúcuta 6 días y salí el domingo y ahorita es que vengo llegando aquí. Es fuerte. En la planta baja de la terminal terrestre también nos encontramos historias que terminan en abrazos y en llantos de aquellos que dejaron a sus hijos, sus casas, sus barrios. Y cuentan que no ha sido fácil. Por lo menos hoy, desde anoche, de hecho compramos, mi hermana compró unas papas, bueno, eso fue un solo dolor de estómago desde que nos embarcamos en el autobús ahí aquí en Ecuador hasta por aquí, pues, hasta que llegamos. Salen con lo poco que han ahorrado y que aquí se considera aproximadamente $150. Toda esa travesía. Ellos tienen más de un motivo del origen de esa ola migratoria. Gracias a la revolución bonita, como lo llaman ellos, los chavistas, los maduristas. Estamos nosotros pasando necesidad mientras ellos están gordísimos. Sentada y con los pies hinchados, nos encontramos a Nubia Malpa, que llegó con su hermano y 2 nietas, para reencontrarse con su hijo que le ha prometido que por allá, aunque sea tienen para el litro de leche o para el desayuno. Me quedó una sola hija que me quedó en Venezuela. Y de verdad es bastante triste que uno se desprenda de su tierra por esta situación. Yo la primera vez que se fue mi hijo, yo lloré 6 meses llorando. Aquí han destinado una sala especial para acoger a estas personas y que puedan descansar. Y sobre todo que ellos se lleven un recuerdo hospitalario, no solo de Guayaquil, sino también de todos los ecuatorianos. Hay una casa de acogida a donde ellos se los traslada de manera gratuita, donde pueden ir a ducharse, dormir 1, 2, 3 días y luego venir para continuar su viaje. Y así continúan con lo que consideran un viacrucis hacia Perú, Argentina y Chile, extrañando a sus seres queridos, a quienes les han prometido que no solo regresarán y que si no cambia la situación en Venezuela, también intentarán llevárselos, informó Charlie Pisa. Ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Imágenes muy tristes y ojalá que mejore las condiciones de nuestros hermanos venezolanos. 7:19 de la mañana y de inmediato vamos a la entrevista del día y tenemos la grata visita del analista económico Alberto Acosta Burneo, que estará siendo entrevistado por nuestra compañera Luisa Delgadillo. Adelante, Luisa. Muchas gracias, José Luis. Efectivamente, damos la cordial bienvenida al economista Alberto Acosta. Qué gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muy buenos días. Siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, cuando el presidente Lenín Moreno asumió el poder, lo primero que dijo es que la mesa nunca estuvo servida. Esto a propósito de hacer alusión a lo que heredó de su antecesor. Han transcurrido 15 meses, economista. ¿Cuál es su balance de la gestión económica del gobierno nacional? Bueno, la prioridad del gobierno durante estos primeros 15 meses fue la política. Hicieron una transformación política sin precedentes. Lograron descorreizar el Estado de una manera que no se esperaba. En materia económica se pospusieron las medidas que había que adoptar. ¿Y cómo se las pospusieron? Con mucha deuda. El gobierno se endeudó el primer año $7.500 millones. Eso le permitió comprar tiempo y no tomar las medidas. Vemos que las definiciones económicas están empezando recién a darse este momento. Con la ley de fomento productivo se están
trazando la cancha de las medidas económicas que hay que plantear a futuro. Entonces yo creo que en materia económica recién está empezando el trabajo del gobierno y ha trazado ya una cancha de hacia dónde quiere ir. Ese sería nuestro derrotero. Sin embargo, hay quienes sostienen que a pesar de la ley de fomento productivo, aún no hay normativas ni plan económico. ¿Cuáles serían, en ese sentido, los lineamientos a seguir para complementar esa ley a efectos de que tenga los resultados que todos esperamos? Bueno, la ley tiene dos capítulos importantes. El primero es poner en orden las finanzas públicas, todo el capítulo de reglas macrofiscales. Y el segundo es incentivar la inversión privada. Yo creo que eso de por sí ya es un plan económico que requiere temas adicionales, evidentemente que sí, pero ya marca la ruta a seguir. ¿Qué requiere adicionalmente? ¿Qué no está en la ley y qué se debe hacer? El trabajo de la competitividad. Somos un país costoso para producir, un país costoso para consumir y hay que trabajar en abaratar el Ecuador. Eso es lo que está pendiente, todas las medidas para hacer más competitivo el país. Usted habló de que tiene dos capítulos importantes, las reglas macrofiscales y un poco para que el pueblo ya no lo entienda. ¿A qué se refiere específicamente y qué es lo que hay que hacer? Reglas macrofiscales son ciertos límites que se colocan al gasto público. Entonces se está hablando de que de aquí al 2021 debe desaparecer el déficit primario antes del pago de intereses. Es decir, el gobierno tiene que de alguna manera nivelar sus cuentas y además se habla que a partir de 2021 en adelante la deuda tiene que caer año a año. Eso significa que tiene que generar un superávit en sus cuentas fiscales para poder pagar más deuda que lo que se endeuda nuevo. Entonces ya se plantea un camino a seguir para retornar al 40% de endeudamiento de relación al PIB, que es lo que se descubrió que se había incumplido, que el gobierno anterior nos ocultó la información del endeudamiento y que se superó ese 40% por mucho. En el segundo capítulo... En el segundo capítulo se habla de incentivos a la inversión. Entonces se crean normas para que en los próximos 2 años las inversiones que se realicen con ciertas condiciones tienen exoneración del pago de impuesto a la renta, exoneraciones en el pago de impuesto a salida de divisas. Es decir, se crea todo un conjunto, un paquete atractivo que lo que busca es que los inversionistas pongan sus capitales en el Ecuador, confíen en el país y de esa manera generen empleo y generen bienestar. El tema de la revisión al subsidio de los combustibles. El gobierno calcula que este año será de 3.000 millones, cuando el cálculo proyectado era de apenas 1.700 millones de dólares. ¿Por qué se dio esta variante? Lo que sucede es que el subsidio a los combustibles se mueve en función del precio del petróleo. Y vemos que por un lado nos beneficia un excelente precio del petróleo como el que tenemos ahora, superior a los $60 por barril, pero también significa que los derivados nos cuestan más, porque los importamos y tenemos que pagar más por esos derivados. Entonces el subsidio estaba presupuestado inicialmente para este año en 1.700 millones de dólares a todos los combustibles. Vemos que con el precio actual del petróleo probablemente este subsidio llegue a los 3.000 millones de dólares. Y ahí viene la diferencia, es por el ajuste en los precios del petróleo que hace que todos los combustibles también sean más costosos. Siendo así, resultaría imperativa la reducción gradual de los subsidios para poder tener recursos frescos para las arcas fiscales. Yo creo que es necesaria como sociedad, porque hay que estar claros, los subsidios no son un regalo gratuito. Los subsidios los pagamos los ciudadanos. ¿Cómo los pagamos los ciudadanos? Vía mayores impuestos. ¿Por qué tenemos toda esa cantidad de impuestos en la actualidad? Porque hay que financiar un gasto público muy elevado. Recordemos que durante una década los ecuatorianos votaron por más gasto público. Querían más subsidios, más bonos, más de obras. Ahí está, eso hay que pagarlo. Y la segunda parte que hay que pagar es todos estos subsidios, que se pagan vía impuestos. Así es como se paga un subsidio. Entonces yo creo que es el momento oportuno para que los ciudadanos hagamos una reflexión al respecto, que digamos, racionalicemos el precio de los subsidios de los combustibles, pero no cobremos más impuestos. O sea, la contraparte que tiene que hacer el gobierno y el esfuerzo del gobierno debe ser reducir gasto y garantizarnos que no va a insistir en cobrarnos más impuestos, no como la última década que tuvimos 3 reformas tributarias por año. Yo creo que eso debe terminar, no más impuestos, detener el tamaño del Estado, comenzar a reducirse el tamaño del Estado porque nos sale costoso, y a los subsidios racionalizarlos. Economista, cuando hablamos de reducir el gasto público o el tamaño del Estado, valdría la pena aclarar a qué nos referimos específicamente y qué es lo recomendable, a efectos de no afectar el área de la educación, el área de la salud y el área de la seguridad, que también se nutre de los recursos públicos. Exactamente, y por eso es que es tan importante racionalizar el gasto público, reducir en cosas innecesarias. Ahí estamos hablando de toda una burocracia que existe, de muchas instituciones que se crearon durante la última década para trabar los procesos productivos, para trabar la vida de los ciudadanos, todos los permisos, trámites y cosas que hay que hacer para poder producir, para emprender. Todo eso es burocracia que nos cuesta. Entonces es necesario reducir esos costos. Por ejemplo, veamos qué es lo que está pasando. En sueldo y salario de este primer semestre siguen subiendo los sueldos y salarios del sector público, 161 millones de dólares, 3,2% de incremento. Entonces vemos que la austeridad todavía no llega al sector público.
tiene que llegar la austeridad, porque el sector privado ya llegó desde 2016, vemos cómo el sector privado se ha tenido que ajustar el cinturón, cómo se han destruido empleos, y sin embargo el Estado sigue viviendo todavía en una burbuja en la que lo que ha hecho sí es reducir la inversión muy fuertemente, pero por el lado de la nómina sigue siendo una nómina muy grande. Tenemos que garantizar los escasos recursos públicos para salud, educación, seguridad. Hacia allá tiene que ir la plata, tenemos que incrementar el dinero que enviamos de esos sectores y para eso hay que reducir de otras actividades. El combate a la corrupción es algo que en todo país es visto con buenos ojos. En Ecuador, si bien ya existen sentencias condenatorias que han ordenado el resarcimiento de recursos al Estado por los daños irrogados, aún no se han podido concretar. De recuperarse esos recursos, ¿cuánto podrían aliviar nuestra situación y déficit fiscal, economista? Bueno, son recursos importantes porque sabemos que se ha despilfarrado el dinero de la bonanza petrolera de una manera inimaginable. El problema es que no es una fuente segura de recursos, no sabemos cuánto tiempo va a tomar, qué se va a descubrir y el fisco no puede vivir de recursos esporádicos, por más que sean importantes. Pero sería vital, sin duda. Hay que hacerlo, definitivamente, hay que hacerlo además por respeto al pueblo ecuatoriano, porque los recursos que se despilfarraron son de todos los ecuatorianos. Para concluir, ¿existe un derrotero claro con todo este escenario de hacia dónde nos encaminamos o más bien usted cree que haya una indefinición económica? Yo creo que la indefinición económica fue del primer año de gobierno, donde la prioridad fue política. A partir de la promulgación de esta ley, yo creo que el gobierno ya ha hecho una definición muy clara. Quiere poner en orden las cuentas fiscales de una manera muy gradual, no va a ser un ajuste fuerte, sino un ajuste gradual, y por otro lado está consciente que necesita incentivar inversión privada. Esperemos que se tomen las medidas adicionales, como le mencionaba, para mejorar competitividad. Reducir aranceles sería muy importante para abaratar el país. Ajustarnos los cinturones en el área pública del Estado. Eso es importantísimo para reducir el tamaño del Estado y buscar otras medidas que, por ejemplo, eliminar tramitología, todo eso ayuda a agregar competitividad, reducir aranceles, algo de flexibilidad laboral, es decir, reducir los costos de producción, porque mientras no solucionemos el tema de fondo de la economía ecuatoriana, que es que somos un país costoso para producir y para consumir, mientras no solucione eso va a ser difícil atraer más inversión. El tiempo de la entrevista ha concluido, quiero agradecerle su presencia esta mañana en nuestros estudios. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Amables televidentes, ha sido la intervención en el análisis económico del economista Alberto Acosta Burdeo. Es momento de una breve pausa, pero ya regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. En nuestro segmento Tras la Pista, familia de un hombre de 50 años lo busca desesperadamente. El ciudadano desapareció desde hace 3 meses. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Queremos contarles que detienen a 30 presuntos miembros de 2 organizaciones narcodelictivas durante un operativo internacional contra el narcotráfico ejecutado en 5 países. Escuchen bien, más de 60 viviendas fueron allanadas en esta acción. Veamos. La Fiscalía del Ecuador, en trabajo conjunto con la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, desplegó su tarea con la finalidad de localizar a quienes estarían formando parte de esta organización que opera con la droga en grandes cantidades. Es decir, tenemos lo que es la producción, el aprovisionamiento de insumos precursores químicos, la comercialización, lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Se tuvo conocimiento que en total fueron 60 allanamientos, lo que permitió la captura de 30 sospechosos en países como México, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador. Es decir, trabajamos en tiempo real, fiscalías y policía de estos 5 países. Según las especificaciones, entre los implicados fue posible la detención de 3 de los más peligrosos de estas organizaciones. En Guatemala, por ejemplo, se habla de la captura de alias El Sas y alias El Humilde, mientras que en Colombia se habría localizado a alias Chema. En nuestro país, la tarea se concentró en provincias como Esmeraldas, Los Ríos y Pichincha, logrando detener a 8 personas inmersas en esta ilícita actividad. Con la finalidad de desarticular grupos delincuenciales dedicados a narcotráfico.
La fiscal que encabezó la operación aseguró sentir desconfianza de los operadores de justicia. Pero esperemos que aquí los señores operadores de justicia sean contundentes con las acciones que van a hacerse. Ustedes podrán observar que tenemos un trabajo de más de 24 horas. Ustedes ya conocen las desagradables consecuencias que tenemos de malos operadores de justicia. Informó José Morales. Y a propósito del tema de narcóticos, les contamos que agentes de la policía decomisaron 160 kilos de clorhidrato de cocaína en la ciudad de Esmeraldas. El chofer del vehículo en el que fue hallada la droga fue ya detenido. El trabajo fue de agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia. La policía habla de acciones contundentes en base a perfiles. Así llamó la atención de los uniformados ver una camioneta que arribaba desde la zona norte de la provincia de Esmeraldas, vacía en el interior, solo el conductor que ingresó a la ciudad. Cuando el chofer se percató de la presencia de los uniformados, supuestamente intentó escabullirse. Alerta para los policías que transportaba sustancias prohibidas. Al notar, el control policial realiza unas maniobras evasivas y procede a darse a la fuga. El vehículo de cabina simple con cajón de madera no cargaba nada. El conductor intentó justificar que llegaba de visita, pero algo estaba mal. La experiencia de los agentes apuntó a que en el balde estaba el misterio millonario. En el comando de policía desbarataron las tablas y la sorpresa, un doble fondo donde construyeron caletas y acomodaron los paquetes con la sustancia blanquecina. Esta persona tiene varios antecedentes policiales por robo en el 2011, por ocultación de cosas robadas en el 2012 y por asesinato también en el 2012. El peso de la droga alcanzó los 160 kilos. Las investigaciones revelaron que el vehículo tenía que seguir su camino hasta el puerto de Manta. El jefe policial de la subzona Esmeraldas indicó que la droga ingresó por la zona norte de la provincia. Evitó dar detalles de la ruta, solo que la cocaína tenía pasaporte internacional. Con el logotipo de una hoja color verde. El operativo se efectuó durante el desarrollo de un control rutinario sobre las vías del sector de la isla Luis Vargas Torres. Operación Transportador 2, que frenó el accionar de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, informó Iván Casamen. El Ministerio de Acuacultura y Pesca rechazó los actos vandálicos registrados en la parroquia Puerto Bolívar del Cantón Machala, en la provincia de El Oro. El subsecretario de Recursos Pesqueros indicó que se trataría de infiltrados, porque de los 5 detenidos, ninguno tenía permiso de pescador artesanal. Veamos. En desmanes y actos violentos, terminó el paro de pescadores artesanales en Puerto Bolívar, provincia de El Oro. Ante esto, el Ministerio de Acuacultura y Pesca ratifica su voluntad de diálogo y repudia cualquier tipo de hechos violentos. Rechazamos de manera frontal porque estamos seguros que en estos no están involucrados realmente los pescadores artesanales. ¿Son infiltrados? Estamos seguros que son infiltrados porque de los 5 personas detenidas ninguna tiene permiso de pescador artesanal. Por lo tanto, estamos conscientes y seguros de que el sector de pesca artesanal lo que quiere es salir a trabajar, ser productivos y no hacer actos vandálicos. Los pescadores artesanales somos gente de paz, somos gente solidarias. ¿Y cómo se identifica un pescador artesanal? Con una matrícula emitida por la Dirección de Espacios Acuáticos y un carnet de pesca. Los pescadores artesanales de Manta y Santa Elena expusieron sus demandas. 8 millas es zona de reserva. El barco industrial no está violando esa zona de pesca. Porque nosotros ejercemos controles permanentes. Hemos decomisado pesca a aquellas embarcaciones que han ingresado o hemos abierto expedientes administrativos para sancionarlos de acuerdo a la ley. Y lo vamos a seguir haciendo. En torno a la inseguridad. Los robos son constantes a toda hora. En la semana pasada perdimos embarcaciones. Con todo, hemos perdido motores. Estamos proponiendo un recambio de la embarcación. Es decir, que en vez de que use un motor foreborda, use un motor estacionario. Por lo tanto, usted está limitando la posible causa de los piratas. Hemos articulado acciones para contrarrestar la inseguridad marítima. Acciones es, por ejemplo, el dispositivo de monitoreo satelital, lo que vamos a hacer, que tiene un botón de pánico que les ayude en caso de una emergencia a poder saber dónde están y cómo darles las ayudas. Informó Roselena Vázquez.
Muy bien, señoras y señores, Luisa y amables televidentes, vamos a entrar en contacto de inmediato con nuestro compañero José Morales, que se encuentra en uno de los lugares acá en la geografía guayaquileña. Señoras y señores, aquí sí que de inmediato vamos con José. Por supuesto, así es, compañeros, amigos televidentes. Excelente mañana, hoy jueves. Nosotros nos encontramos desde la avenida Carlos Luis Plaza Dañín. En este sector está ubicada una panadería que hace pocos días fue visitada por antisociales que llegaron a bordo de una motocicleta. Caminaron hasta la panadería e ingresaron fingiendo ser clientes, pero de inmediato sacaron sus armas de fuego y procedieron a robar, procedieron a asaltar a los clientes que se encontraban en esos instantes al interior de este local. Aquí tenemos, si nos pueden ayudar también con el video que se recopiló a través de las cámaras de seguridad presentes en este local. Las mismas que permitieron captar la acción en su totalidad y evidentemente eso también permitió identificar a los implicados. Por acá contamos con la presencia del propietario de este local, quien ha decidido dialogar para nosotros. Mi estimado amigo, para ustedes, ¿cómo fueron esos momentos en los que observan el ingreso de dos personas, aparentemente clientes, pero inmediatamente sacan sus armas de fuego? Buen día. Bueno, para nosotros realmente, buenos días, es impactante ver, ya digo, cómo proceden, sin importar que había personas de la tercera edad, menores de edad. Había un niño de 4 años que quedó en un estado de shock. El niño empezó a vomitar, a temblar, pues era una familia de Loja que venía a visitar nuestra ciudad efectivamente por el feriado. Pues se llevó esta lamentable sorpresa en nuestra ciudad. Entonces, justo aquí al ingreso, hacia la parte derecha, una vez que uno ingresa, zona derecha, estaba reunida esta familia, ¿verdad? Una familia de 12 personas reunidas, desayunando amenamente. Pues le habían dicho que este sector de la Kennedy, entre los centros comerciales y todo eso, le habían recomendado porque es una zona muy segura. Sí. Por eso ellos llegaron acá. Por eso ellos llegaron aquí con total tranquilidad. Ellos solamente venían a desayunar, visitaban los centros comerciales y se regresaban para Loja. Entonces, lamentablemente ocurrió esto, pero bueno, gracias a Dios y gracias a la oportuna intervención de la Policía Nacional se pudo obtener muy buenos resultados, dando con la captura de uno de ellos. Antes de ir a ese tema, porque acá tenemos la presencia de los agentes policiales también, antes de ir a ese tema, detállenos qué se llevaron los pillos. Bueno, proceden a sustraerle unas alhajas, un reloj, un celular. Es lo que se puede observar en los videos. Ajá. ¿De la panadería se llevaron algo? No, ventajosamente no. Pero ya digo, igual esto nos causa un daño muy fuerte, ya que los clientes sienten cierto temor. Quiero decirle a nuestros clientes que esto nos ayuda a prepararnos mucho más y que con absoluta tranquilidad sean bienvenidos, pues tenemos el absoluto respaldo de la policía, contamos con botón de pánico, como ustedes se pueden dar, cámaras de muy buena calidad para poder identificar este tipo. Esas cámaras que fueron las que precisamente permitieron identificar a los pillos. Por supuesto, ya digo, contamos con asesoramiento de seguridad y para dar la seguridad a nuestros clientes, para que esto no vuelva a ocurrir, y ya digo, explicarle a nuestros clientes que con total seguridad estamos incrementando muchas más cosas junto a la policía, asesoramiento a la policía y visita siempre constante de la policía, quienes dan charlas de seguridad a nuestros empleados, que fue uno de los motivos que también permitieron que uno de nuestros empleados accionara el botón de pánico y la policía estuviera en menos de 2 minutos aquí en el sitio. Ok, gracias mi estimado. Vamos de inmediato a conocer cuál fue la respuesta policial luego de que se diera o se hiciera pública esta situación en la que se observa claramente el accionar de los antisociales. Mi estimado suboficial, ¿cuál fue el accionar por parte de los agentes policiales? Sabemos que ya hay detenidos incluso. Sí, efectivamente, la respuesta fue inmediata al momento de ya haber ocurrido este hecho, el día domingo al mediodía aproximadamente. Posterior, las unidades especializadas tomaron el procedimiento. La localización y captura de un vehículo que se encuentra en el sur de Guayaquil. Se pudo dar con la captura gracias a
al barrido de cámaras que se encuentran aquí por todo esta calle que se llama la avenida Plaza Añín, por lo que el ciudadano que manejaba ahí dicho vehículo se encuentra de momento aprehendido para investigaciones pertinentes, ya que en el barrido que se realizó se puede evidenciar que la modalidad es una motocicleta, 2 ocupantes, y el vehículo se encontraría posterior a otra calle aledaña al sector. O sea, los que están detenidos no son los 2 que aparecen en el video. No, efectivamente, como le comunico, la persona que se encuentra prendida es dicha persona que se encontraba movilizando el vehículo, el que se evidencia en las cámaras de seguridad. El posterior está prendido para hacer las investigaciones del caso. Las unidades especializadas ya están tomando el procedimiento respectivo a espera de una respuesta inmediata, una respuesta positiva para la ciudadanía. Asimismo, el trabajo que está realizando la Policía Nacional al momento de ocurrir este hecho lamentable es fortalecer el patrullaje, tanto a pie como motorizados, como podemos evidenciar, personal motorizado, las unidades vehiculares. Este local consta como local seguro, donde se le da más rondas por ser local seguro a la panadería Eric. Principalmente las unidades, tanto vehiculares, se acercan acá, conversan con el propietario para evitar cualquier tipo de novedad y de esta manera dar lo que es una disuasión al delito. Muy bien, perfecto. Muchas gracias al subteniente, ¿verdad? Subteniente, perfecto. Hace unos instantes le dije suboficial. En todo caso, el subteniente Luis Guamán, confirmando que hasta el momento ya existe una persona detenida, producto de las investigaciones alrededor de este robo cometido al interior de una panadería en cuyo local procedieron a atacar a personas que llegaban desde la provincia de Loja a pasear en la ciudad de Guayaquil. Con este detalle nos vamos inmediatamente a estudio, donde ustedes, compañeros, tienen o continúan con el desarrollo de más noticias. Adelante. Muchas gracias, José, por tu reporte. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo. ¿Qué tenemos ahora, José Luis? Muy bien, seguimos informando, Luisa, amables televidentes. Les contamos que luego de 5 días de intensa búsqueda encuentran los cuerpos de los hermanos Quispe en el río Irquis, en la provincia de La Suay. Los ahora fallecidos habían salido a su acostumbrada pesca y al parecer cayeron al río y se ahogaron. Luego de tantas lágrimas y de largas caminatas durante 5 días, los familiares de los hermanos Quispe, desaparecidos en el sector de Trancas, parroquia Victoria del Portete, lograron dar con el paradero de estos. Freddy, de 33 años, y Santiago, de 17 años de edad, salieron a pescar desde la comunidad de San Agustín. Salieron a pescar ellos como siempre han salido. Pues solo el menorcito no, él vino por primera vez y ellos siempre han salido, pero hoy la mala suerte que me quedé solo. Se presume que en la acostumbrada tarea de pescar, el mayor cayó al río y no pudo salir, situación que llevó a Freddy a lanzarse a la corriente para tratar de rescatarlo. Y el menor, tal vez por salvar, se botó al río pensando salvar, pero el remolino se lo tragó a mis hijos. Lamentablemente ninguno de los dos pudo salvarse debido al remolino existente en esa parte del río. Entonces ahí vimos que estaba el remolino así, pues digo, entonces el cuerpo de mis hijos están abajo. Luego de días de búsqueda, la comunidad, bomberos y buzos del GOE pudieron dar con el paradero de los cuerpos que yacían debajo del río Irquis a la altura de Trancas. Los muchachos fueron encontrados en un sector que se llama El Remolino. Estaban sumergidos, habían caído, se presume, en horas de la tarde del día sábado. El traslado de los cuerpos al sitio carrozable duró 6 horas, caminata que cumplieron en medio del dolor de familiares y comunidad. Parece que la desgracia se confabulará con la familia Quispe, que ha perdido a la mayoría de los suyos en varias ocasiones. Primero se me falleció mi finada esposa, después mi hijo se murió con cáncer, y ahora los dos que se vivan en agua. Dios no sé. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Amigos, estamos de vuelta junto a ustedes y con nuestro segmento Tras la Pista. La familia de un hombre de 50 años lo busca desesperadamente desde hace 3 meses
en que desapareció. Anhelan reencontrarse con su ser querido y por eso piden ayuda para poder localizarlo. Salió de su casa ubicada en el bloque 10 de Bastión Popular en busca de un nuevo trabajo, según relata su hija. Pero desde el 8 de mayo pasado no se sabe nada de Luis Alberto Rendón García, de 50 años de edad. Que él vendía periódicos y de ahí ya dijo que ya no iba a vender más, que se iba a balsar porque ya estaba cansado de andar vendiendo, que los tíos le iban a dar trabajo y por esa razón se iba allá. Pero nosotros ya hemos llamado a los familiares de Balsar para ver si se encuentra allá, pero todos dicen que no está allá, que ellos no saben nada porque él nunca llegó allá tampoco. Don Luis vivía solo aquí, por lo que su casa desde aquella fecha quedó abandonada. Y ahora, como ha dejado su casa abandonada, en esta casa se han metido personas indigentes que se dedican a consumir ahí y tienen en su casa un basurero, que en realidad nosotros ahorita no contamos con los recursos para hacer un cerramiento y dejarla cerrada esa casa, para que ya nadie más. He optado nomás por poner un candado, he hecho eso a tramienta, porque igual yo tengo la esperanza de que mi papá vuelva a su casa. Pues en la noche, el día que cuando dijo el vecino se ha extraviado, no sabemos de él nada. Yo sí le pregunto a las tiendas y dice no, que el vecino Luchito se ha perdido. Salía de madrugada y cuando siempre yo venía de mi trabajo, siempre lo he visto que venía. Pues cuando oí diciendo que se había desaparecido, pues yo dije qué habrá pasado con él. Y siempre preguntamos y nadie da razón de él. Su familia lo busca desesperadamente por todas partes, pegando volantes o preguntando a todos los que ven pasar. Yo tal vez digo que está como indigente en la calle, o si tal vez viajó pero se fue a otro lado. Si mi padre en estos momentos me está viendo, yo le pido que por favor se comunique con nosotras, que nos llame. Que diga cómo está, si se encuentra bien, porque estamos muy preocupadas de no saber de él. No es fácil seguir así, necesitamos saber algo de él, saber qué mismo pasó, porque no regresó a su casa. Si usted tiene alguna información sobre el paradero de Luis Rendón, favor comunicarse al 095-9104-636 con su hija Alexandra Rendón. Vivimos en angustia porque no sabemos qué mismo le pasó, no sabemos dónde está, no sabemos si le hicieron algo. Por favor, les pido a los televidentes que están viendo este reportaje que me ayuden con cualquier información, que por favor nos colaboren. Informó Roselena Vázquez. Nada más doloroso, ¿verdad?, que la incertidumbre de no saber el paradero de un ser querido. Claro que sí, desesperación, angustia, frustración, inclusive impotencia, lo viven estos familiares que lamentablemente han perdido a sus seres queridos y ojalá exhortamos para la gente que tenga algo de información, indicios acá y que nosotros servemos de un vínculo precisamente para poder encontrar no solamente este familiar, sino algunos de los aparecidos. Están los números de teléfono donde pueden comunicarse con nosotros y presentar alguna denuncia y también si tienen alguna información no duden de inmediato en comunicarse con nosotros. Esto ha sido Tras la Pista. Claro que sí, y algo importantísimo, amables televidentes. De pronto don Luis Alberto Rendón nos está viendo. A lo mejor está desconectado de su familia, pero si usted, don Luis Alberto, está viendo este reportaje, seguramente lo va a conmover el sufrimiento de su hija Alexandra. Así es que yo creo que es importante, porque a veces la gente quiere cambiar de rumbo, desconectarse de todo. Pero si él está consciente y nos está viendo, quiera Dios que tome conciencia, reflexione del sufrimiento que su ausencia está provocando a los suyos y regrese lo más pronto a su hogar. Claro que sí, ahí veíamos las muestras de dolor precisamente por parte de los familiares, su hija, ¿no?, que decía que ahí estaba, ¿no?, en la casa que está abandonada. Cerca, abandonada prácticamente, dijo que tuvo que ponerle un candado y acordándose siempre de su señor padre, como vemos en este momento. Muy bien, señoras y señores, vamos con las 5 notas más importantes de este día jueves 16 de agosto y les contamos que fue oficializada la candidatura de Cintia Viteri a la alcaldía de Guayaquil para las elecciones seccionales del 2019. El evento se llevó a cabo en el malecón de la urbe porteña. Por otra parte, los cuerpos de varios de los hinchas del Barcelona que murieron en el accidente fueron llevados en caravana al cementerio de Guayaquil en medio del dolor de sus familiares y amigos. Un motociclista murió en un accidente de tránsito registrado en una avenida del norte de Guayaquil.
lamentablemente impactó contra una piedra y se desnucó. Luego de 5 días de intensa búsqueda, encuentran los cuerpos de los hermanos Quispe en el río Irquis de la provincia de Azuay. Los ahora fallecidos habían salido a su acostumbrada faena de pesca y al parecer cayeron al río y se ahogaron. Mientras tanto, la familia de un hombre de 50 años lo busca desesperadamente desde hace 3 meses en que desapareció. Anhelan reencontrarse con su ser querido y por eso piden ayuda para poder localizarlo. Muy bien, mi querida Luisa, amables televidentes, con esto nos estamos despidiendo en la noticia Primera Emisión. Claro que sí, un gusto compartir con ustedes, amigos televidentes. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía, pues ya viene la noticia en la comunidad. Que tengas un increíble día. Igualmente, nos vemos el día de mañana.